Gloria a Dios, el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta mañana que nos ha dado de bendición de podernos reunir, amén. Gloria al Señor, porque siempre, como todo, hay que aprovechar bien el tiempo, dice la Biblia, amén. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, gloria al Señor, pero hay que aprovechar el tiempo y en medio de todas las cosas, qué bueno saber que mientras de alguna manera, como lo mencionaba mi esposa, hay incertidumbre por una cosa o por la otra, nosotros como iglesia aprovechamos bien el tiempo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que Dios nos ha mandado, aprovecharlo bien, y ahí tenemos que trabajar en eso, porque es lo que Dios nos ha delegado que hagamos. Hay muchas almas todavía que si cualquier cosa pudiera pasar, pues no solamente de gente desconocida, sino de gente conocida. Hijos, muchos tienen todavía hermanos en la carne que no han llegado al conocimiento de la fe, y es necesario que aún todavía Dios extienda su misericordia hasta que muchos de ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Cuántos tienen familiares que aún todavía no conocen de Cristo? Y que si todas estas cosas sucedieran, imagínense el inconveniente que se vendría con la situación aquella. Entonces, mejor es que reposemos en Dios y que sigamos pidiéndole al Señor que Él tome el control. Y como mencionaba mi esposa, pues que si el volcán quiere despertarse, que el Señor lo ponga a dormir otra vez por otros 1000 o 2000 años mientras cualquier cosa sucede. Amén. Vamos a ir a la Biblia en esta mañana. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. Y vamos en línea con lo que el Espíritu del Señor ha querido ministrar. Y vamos a leer, gloria al Señor, en el capítulo 20, versículo número 1. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 20, versículo número 1. Y le voy a pedir por un momento más que se ponga sobre sus pies y leamos la palabra del Señor como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer esos 8 versículos que están ahí de manera muy atenta. Amén. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Tremendo grupo, ¿no? Sacerdotes, escribas y ancianos. Un grupo selecto allí. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Tome asiento, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos como siempre. Te damos gracias por el privilegio, primeramente, de darnos la vida a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros hijos.
Te damos muchas gracias, Padre bueno, porque hoy es un día más, como dice tu palabra, en el que nos alegraremos y nos gozaremos en él, Señor amado. Es una noche que ya ha pasado, pero un día nuevo que nos das para que lo podamos vivir, Señor amado. Gracias. Gracias por esta mañana que ya viene transcurriendo. Gracias, Todopoderoso, porque en esta hora te pido, oh Dios de la gloria, que nuestros corazones puedan estar atentos, dispuestos, muy pendientes de tu palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, que la unción tuya, Señor amado, llegue a lo profundo de nuestro corazón, llegue a lo profundo de nuestra alma, Rey de la gloria, a tu palabra, dando la capacidad para obedecerla, dando la capacidad para ponerla por obra, Señor amado. Todo lo que estorba que la palabra llegue a mi corazón, Señor amado, y al corazón de tu iglesia, al corazón de los que están por las redes, Señor bendito, en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos, Señor amado, que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, en línea con la parte que se está viendo, que estaba explicando mi esposa, también vamos a estar mirando en este estudio central algo sobre la autoridad, pero una autoridad ya más en la vida del cristiano, ya más en usted como hijo de Dios, porque si bien es cierto hay muchas clases de autoridad, que mi esposa va a ir con la ayuda del Espíritu Santo dando claridades de las autoridades diferentes, pero es necesario que hablemos también de su autoridad como hijo o como hija de Dios, porque ¿cuántos creemos que también tenemos autoridad? Amén. Ustedes recuerdan por allá Mateo 10:1 cuando dice, y llamando a sus 12 discípulos, ¿cierto? Les dio poder y autoridad. Dice la Biblia, Mateo 10:1, vamos a leerlo para no parafrasearlo. Mateo capítulo número 10, versículo número 1. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces fue lo primero que el Señor le entregó a los discípulos, fue que les dio ¿qué? Autoridad, les dio autoridad, esa autoridad que era una autoridad delegada primeramente al Señor Jesucristo. ¿Quién le delegaría la autoridad al Señor Jesucristo? El Padre Celestial que lo envió. ¿Recuerdan cuando fue bautizado y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia? Y Dios le dio autoridad. El Padre le dio la autoridad al Señor Jesucristo para que hiciera toda la obra que Él vino a hacer. Entonces, esa capacidad, esa fuerza, esa autoridad, es necesario que nosotros debemos, mis hermanos, como primera medida, debemos conocer. Yo no sé si usted conozca, pero si usted conoce, es bueno que en estos ayunos que vamos a estar mirando en estos martes y jueves, que nosotros podamos conocer, entender qué volumen, qué capacidad de autoridad tenemos, es la que tenemos, qué capacidad, qué tanta autoridad usted tiene, porque mire que acá, ahí donde estamos leyendo, en Lucas 20, mire que el Señor estaba enseñando, ni siquiera estaba echando fuera un demonio, ni siquiera estaba sanando a alguien, ni siquiera estaba haciendo un milagro, solamente que estaba haciendo, enseñando al pueblo. No estaba sino enseñando al pueblo. Y imagínense que estaba enseñando y se le aparecen, dice, anunciando el evangelio. Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos.
prácticamente tres autoridades: sacerdotes, ¿cierto?, ancianos y los escribas. Llegaron allí a ver al Señor, gente que tenía autoridad, gente que unos, los que eran encargados de ministrar, los otros los que eran encargados de escribir la palabra, y los otros, los ancianos, que eran los que de alguna manera por su antigüedad tomaban decisiones allí. Y llegaron a buscar, y él solamente estaba enseñando, como lo estoy haciendo en esta mañana por la gracia del Señor. Y aparecen de la nada en el templo diciendo: bueno, ¿y usted con qué autoridad viene a metérsenos al templo a enseñar eso? ¿Usted quién le dio autoridad? ¿Quién le dio autoridad? Entonces, de alguna manera es necesario que el creyente conozca, pueda tener un entendimiento de qué tanto autoridad tiene. ¿Cuál es el volumen de la autoridad que Dios te ha entregado? ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces uno dice: ok, yo voy a ir a compartirle a alguien del evangelio, como lo estaba haciendo el Señor ahí. Pero yo no sé si usted puede identificar, al llevar el evangelio a otra persona, al orar por un enfermo, al orar por un endemoniado que si se le presenta, o orar por una situación, o que a usted se le alborota una situación donde aparecen muchas cosas en contra, que lo amenazaron, que le dijeron que hasta hoy vivía, que le dijeron que le estaban haciendo brujería, que usted llegó a otra parte, como le pasó a un compañero de trabajo hace algunos años, que se devolvió para una casa y tenía tanta confianza y entró a la casa de la suegra, y entró y subió las escaleras, y la suegra trató como de detenerlo: venga, mijo, que no sé qué, como a persuadirlo, y él subió las escaleras, unas escaleras como estas, las subió ligero para encontrarse con la que supuestamente era su prometida. Y cuando él abre la puerta de afán, cuando él encuentra una foto de él patas arriba, y él: ese soy yo. Pues le estaban alumbrando, lo estaban alumbrando. Y nosotros en ese tiempo no teníamos conocimiento de las cosas de Dios. Yo solté fue a reírme. Yo solté fue a reírme porque cuando él se dio cuenta, estaba una foto de él, pero la tenían con los pies para arriba. Entonces él se quedó viendo y dice: yo cuando me di cuenta dije: pero es que el que está ahí soy yo. Entonces dijo, es lo único que hizo en ese momento, porque no éramos cristianos, no éramos nada, cogió la foto, se la metió al bolsillo y dijo: hasta luego. Y dijo: nunca más volví a casa. Me cogió miedo, me cogió temor. Entonces muchas veces el cristiano se encuentra con situaciones donde ustedes de pronto dirán: lo están alumbrando, lo están persiguiendo, lo están cogiendo, me cogen la cobija, me la jalan, me jalan del pelo por la noche, y 50,000 cosas le hace sentir el diablo. Pero el tema es, ante eso, ¿qué tanto volumen de autoridad tenemos? ¿Qué tanto frente a esa situación, si lo que hacemos es retroceder, o si nos sentimos con alguna autoridad, con algún volumen de autoridad para decir: no, esto tiene que soltarlo, esto no se puede, vamos a reprender esto? Pero si uno no sabe qué autoridad tiene, pues usted no sabe hasta dónde llegar. Porque hay niveles, de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Hay como ciertos niveles de autoridad. Porque si usted se da cuenta, lo ve en el orden jerárquico de las fuerzas militares o de ellos. Es diferente de pronto el soldado que acaba de entrar, o la persona que acaba de entrar a ser parte de esas filas, a una persona que ya lleva de pronto más tiempo. Y normalmente la persona sale, y cuando la persona tiene autoridad, una de las cosas, entre más autoridad se tiene, usted lo puede identificar por algo. Yo no sé si a usted le ha pasado, y es que la persona, entre más autoridad tenga, quizás su voz es más tranquila, más pasiva, pero con más poder. Porque es la persona que no necesita gritar a nadie, sino abrió: llámeme a fulano de tal, y automáticamente ve uno que todo el mundo no necesitó gritar, no necesitó. ¿Pero por qué? Porque ese hablar está representado en una autoridad. Aquí el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra, estaba anunciando el evangelio, estaba enseñándole a la gente,
porque la Biblia dice que cuando él miraba a las multitudes tenía compasión por ellas, dice, y les enseñaba muchas cosas. Y él enseñándoles, aparecen personas allí a decirle, bueno, ¿y usted con qué autoridad viene acá a enseñar esta verdad o esta palabra? Y él les hace una pregunta, ellos no se la pueden contestar, y él les dice que no les van a, él no les va a responder con qué autoridad él hace eso. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que sí se necesita una autoridad hasta para llevar la palabra. Y usted dice, ¿por qué necesita una autoridad para llevar la palabra? Sí, porque si una persona va a decirle a otro que Jesucristo salva y él no se cree salvo, ¿qué autoridad tiene para decirlo? ¿Sí estamos entendiendo allí? Porque hay necesidad de una autoridad, y la autoridad la pone Dios en el corazón del creyente. ¿Cuánto lo podemos entender? Entonces, usted tiene que tener claro, tiene que conocer qué volumen de autoridad tenemos, saber si tenemos autoridad o no. Yo no sé usted cómo se mira, o los que están por las redes, yo no sé usted cómo se mira ante una situación, qué tanta autoridad usted se ve, o usted es de la persona que ven que de pronto le están haciendo algo, le quieren quitar las cosas, le quieren hacer algún daño, y usted, pues bueno, que se lleven eso, que hagan eso. Usted dice, no, vea, esto no se puede hacer así, esto aquí toca ponerle orden, esto aquí toca poner esto en su sitio, no venga a ver. Dependiendo la autoridad que usted pueda tener, asimismo es necesario que usted sepa, como hija de Dios, como hijo de Dios, si usted tiene autoridad. Si usted tiene autoridad en su casa. O puede otro venir a decir, no, llegó a su casa a visitarlo y que le diga, esos muebles me parece que no quedan bien ahí, colóquelo mejor ahí. ¿Qué hace la cocina ahí? No, esos platos bájelos de allí, cuélguelos ahí. ¿Qué haría usted? Si tiene autoridad en su casa, o dejaría que el mueble lo cogieran de una. No me gusta ese rojo, quite esa cobija roja, ponga mejor un azul. ¿No tiene un azul? ¿Usted no ha visto que hay gente así que llega a otra casa a ver cómo le pone orden al rancho que no es de ellos? A ver si alguna persona se deja, y cuando resulta es que, ay no, es que yo quito, ven, ¿y por qué no se volvió a colocar? No, es que alguien un día me dijo que eso me quedaba feo. Otro le dijo y se sintió con más autoridad que usted, y usted ya hizo lo que otro dijo. Aún dentro de su casa, como hijo de Dios, hay veces no se tiene autoridad, y la autoridad se tiene que tener. ¿Cuánto podemos comprender eso? Porque el Señor sabe que la autoridad es la capacidad que Él da para ejercer dominio sobre muchas cosas. Amén. Mire, cuando uno ve la palabra autoridad significa en el sentido de capacidad. Es una capacidad que viene de Dios. La autoridad espiritual es una capacidad que viene de Dios. Es un privilegio. Las personas que mandan con autoridad es un privilegio que tienen, pero también una gran responsabilidad. La gente dice, qué bueno de alguna manera ser el jefe de tal área, o ser el líder de tal cosa, o ser esta persona o aquello. Pero ¿sabe una cosa? Que entre más autoridad tú tienes, más cuidado qué directriz das. Porque cuando tú das la directriz, usted sabe que eso que usted dio, si trae una consecuencia, automáticamente golpea contra la autoridad. Y por eso las personas que están en mayor autoridad, los que están allá dirigiendo las fuerzas militares, esas personas les preguntan, y todo el mundo, ¿y qué hay que hacer? ¿Por qué no dan la orden ya de atacar? Porque no, estamos analizando, estamos revisando, porque cuando se toma una mala decisión, todo el mundo va y busca la autoridad. ¿Dónde está el dueño de este letrero? ¿Dónde está el encargado? Necesitamos que responda, necesitamos que le diga a la opinión pública que qué pasó, esto, lo otro, porque ante una decisión fallida, entonces la autoridad, como trae beneficios, también trae responsabilidades. ¿Cuánto lo podemos creer? Pero que es necesaria, porque la gente dirá, no, a mí para que no me metan en problemas es mejor que yo no tenga autoridad de nada, a mí que todo el mundo me mande, a mí que todo el mundo me pase por encima, a mí yo con tal de que no tenga problemas. No, esa persona tiene ese ya tiene un problema.
Ese ya tiene un problema. Ese ya las afectaciones lo tienen fregado. Porque si usted no desea, de alguna manera, aprovechar la autoridad que Dios le ha dado para ponerle orden, no solamente al mundo físico, sino al mundo espiritual. Porque es que el cristiano tiene que entender que el mundo espiritual es donde la autoridad del cristiano se refleja. ¿Cuántos entendemos allí? Si usted sabe que Dios te ha entregado una autoridad espiritual, esa autoridad espiritual es la que uno tiene que pedirle a Dios que cada día lo llene de su capacidad para que esa autoridad no le falte, para que Dios lo revista de esa autoridad. Autoridad para enseñar la palabra, se necesita autoridad para echar fuera un demonio, se necesita autoridad para sanar a un enfermo, para decirle cuando el Señor Jesucristo se encontró a la suegra de Pedro y fue a visitarla para sanarle y oró para que la fiebre le dejara, o reprendió el espíritu de fiebre para que la fiebre le dejara, necesitó autoridad. Las cosas de Dios se mueven en el mundo espiritual con autoridad. Pero si usted da una palabra y usted mismo no la cree que eso puede pasar, ahí falta autoridad todavía. Falta que crecer en la autoridad. Crecer en esa capacidad de creer que el Señor que mora en ti es el que te ha dado las capacidades. Amén. Entonces, Dios nos fue enseñando paso a paso, o nos va enseñando paso a paso, y es necesario aprender cómo funciona el mundo espiritual. Es necesario que aprendamos ese mundo, cómo funciona. Y solamente de la mano de Dios, que es el que tiene la máxima autoridad, nos puede enseñar. Porque hay cosas que usted se encuentra con ellas y usted dice, Señor, ¿y aquí cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esta situación? Él, que es la máxima autoridad, sabe cómo ilustrarte a ti o ilustrarme a mí. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pero es necesario siempre entender que en el mundo espiritual Dios es nuestra máxima autoridad. Amén. Pero que así como el Señor nos habla a través de mi esposa, como hay autoridades aquí, la mejor manera de que tú no decrezcas o no disminuyas en la autoridad es sujetándose a las autoridades que hay. Porque el mundo espiritual también tiene unas autoridades. Tiene unas autoridades. Es como por lo menos en algo que hay veces el cristiano comúnmente él tiende a fallar porque de pronto desconoce ciertas cosas. Y hay veces uno se da cuenta que el cristiano, no sé si usted los ha escuchado orando, los ha escuchado por alguna parte, de que él comienza a darle orden a los ángeles. ¿Los ha escuchado? Haz esto, haz aquello. No, ellos no mueven un pelo, sino porque Dios lo dice. Porque ellos están al servicio de nosotros, pero es Dios el que le da la orden. Padre, por favor, envíalos. Envía a los ángeles, Señor, para que franqueen el camino, para que hagan tal cosa, Señor. Por favor, envíalos tú, porque ellos te hacen caso es a ti. No le hacen caso al ser humano. ¿Usted se imagina los ángeles haciéndole caso a los seres humanos? Mata a mi suegra, mata aquí, mata al cuñado, mire que es que me robó aquí, cóbrele aquí, manda a los de la moto. No, pues imagínense. No, eso sería una locura. ¿Cierto? Que usted cogiera, no, pues ¿cómo le parece que la vecina de la esquina me dé 2,000 pesos hace 10 años, señor? Ejecútala, cóbrala, apriétala, hágale. No. Ellos le hacen caso a su autoridad. Y es tan así que la Biblia dice que cuando, creo que es Juan el apóstol, que él se le aparece un ángel y se postra ante él y le dice, no, levántate, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de todos los que guardan las profecías que están escritas en este libro. Ellos tienen clarísimo quién es su autoridad. Ellos no van a pasar, ellos saben lo que el diablo por desafiar la autoridad le pasó. Y por eso es que él siempre ha querido buscar la autoridad. Él estuvo dispuesto a cambiarle todo a Dios con tal de que lo adorara, con tal de que le entregara la autoridad. Pero gracias a Cristo, de que se mantuvo fiel y firme,
y nunca perdió la autoridad. Amén. Entonces, es necesario que paso a paso el Señor nos enseñe, nos dé a conocer de que uno entiende en este mundo espiritual de la autoridad que ninguna nación entra en guerra con otra si antes no va y se mide qué tanta autoridad tiene para ir a atacarlo, qué tanta fuerza para ir a atacar. Por eso es que cuando las naciones entre ellas se enfrentan, ella cuando la que da el primer paso es porque ya analizó al contrincante y dice, no, yo me le puedo ir y sé cómo hacerlo. Y trata de en un solo ataque neutralizarlo, ojalá por completo. Pero no va a atacarlo si no sabe, si no tiene claro que tiene autoridad para poder, tiene capacidad para hacerlo. Si no conoce al adversario, sus armas, sus debilidades, nadie ataca. Y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, entender de que la Biblia dice que nuestro adversario es el diablo. Él es el adversario. Eso está definido por la Biblia y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cuenta con la autoridad necesaria para reprender sus obras? O sí las hay, pero el cristiano no las cree. Hay la autoridad, pero el enemigo le quiere hacer ver otra cosa. Hay la autoridad, pero él trata de engañarle a ver si usted duda de la autoridad. Sobre todo los que son especialistas en el campo de la liberación, hablan con toda autoridad y dicen, hay veces ellos viejos de echar fuera demonios y de todas maneras aparece por allá uno, no me voy. A ver si el que está ahí haciendo la liberación dice, bueno, entonces quédese ahí. Pero el que tiene autoridad dice, no, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, no tienes por qué estar ahí. Pero de todas maneras le hacen el viaje a ver si de pronto pone en juicio o en tela de juicio la autoridad que tiene. Pero nadie se va a una guerra, nadie se va allí sin entender esa situación. Entonces, nosotros en el mundo espiritual tenemos claro que Satanás es nuestro adversario, amén. Él es nuestro adversario y que él también tiene armas y tiene cómo pelear la buena batalla, tiene cómo hacer la batalla que él hace, él tiene cómo hacer, cómo ejecutar cosas contra el pueblo del Señor, pero poderoso es nuestro Dios, amén. ¿Qué dice la primera carta de Juan? En el capítulo número 5. Primera carta de Juan, capítulo número 5. Gloria al Señor. Primera carta de Juan, capítulo número 5. Versículo número 19. ¿Ya lo encontró? Primera carta de Juan 5:19. Sabemos, espero que usted y yo lo sepamos y si no lo repasamos ahora. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios aquí? Pero dice, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. O sea que ese adversario tiene una autoridad también que le fue entregada. Si está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, tiene una autoridad. Y eso no lo podemos desconocer. No podemos desconocer que él tiene una autoridad. Pero usted tampoco puede dudar de la suya. Él tiene una autoridad que le fue entregada y ahorita vamos a ver dónde se le entregó. Pero el cristiano tampoco debe dudar que tiene otra autoridad también. Y que nuestra autoridad siempre en Cristo Jesús será mayor. Amén. Pero Él tiene una autoridad. La Biblia dice, y es lo que hay veces el creyente ignora, de que el mundo entero está bajo el maligno. Eso no lo puede usted ignorar. No podemos ignorar
una verdad bíblica, eso es una verdad bíblica. Que aunque más poderoso es el que está en nosotros, el que está en el mundo, sí. Pero que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el maligno. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Entonces las cosas que se mueven en el mundo, todas las cosas que arrastran a la gente y que tratan de que la persona arrastrársela para que se pierda esa alma, para enredarlo con todas las cosas que se mueven en el mundo, es porque el mundo entero está bajo él, moviendo toda su artillería a través de la música, a través del mundo, a través de la pornografía, a través de cuánta cosa hay en el mundo entero para pervertir la gente. Pero somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y para qué es necesario uno entender de que tiene esa autoridad? Porque si queremos ganar a los que están perdidos, bien sean nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, es necesario que tengamos claro que tenemos que ir al territorio donde está el maligno, donde está el maligno, porque el mundo entero está bajo él. Entonces, al cristiano se le dio una autoridad y parte de esa autoridad, él tiene que saber que si quiere ir a ver ese hijo, esa hija, ese hermano en la carne, ese papá, esa mamá, ese abuelo, ese vecino, ese amigo tan querido, la Biblia dice que está bajo el maligno, que el maligno tiene el control allí, tiene el control, están controlados, los tiene cautivos, encarcelados, bueno, no sé en qué condición lo podrá tener, engañados, cegados, porque aún la persona, usted le puede hablar de Cristo y de la palabra y para él está bien, porque tiene una venda puesta y no ve la situación real de lo que está pasando, no alcanza a contemplar la gravedad del asunto. Hay veces la persona no conoce a Cristo y piensa que Cristo es como cualquier cosa, pero el mismo enemigo ciega a la persona para que no vea. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, si queremos ganar a los que están perdidos, tenemos que entrar en ese territorio. Pero diga conmigo, necesitamos la autoridad. Para irnos a meter allá, necesitamos creer que Dios nos entregó la autoridad, que Él nos ha entregado la autoridad para ir allá. Tenemos que arrebatarle esas almas allí al maligno, pero debemos saber que podamos hacerlo para que podamos arrebatar las almas al adversario. Tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que saber cómo llegamos a ese momento allí. Muchas veces hay mucha indiferencia con este tema y hay gente que de alguna manera piensa, dice, no, mire, yo la verdad pues con el adversario, yo he tratado de hacer como un acuerdo en mi mente. Y no solamente a nivel personal, hay lugares, congregaciones enteras o lugares de culto donde dicen, no, yo creo que entre el adversario y mi persona, dirá esa persona, o entre ellos dos, hemos llegado a un acuerdo. Ni yo me meto con él a reprenderlo, para que él a mí me deje quieto. Entonces, ni él acá, ni yo allá. Y nos guardamos como las distancias. Pero la Biblia dice que él es el adversario. Que desde el día que conocimos del Evangelio, como un día el Señor me permitía explicarles acá, y vuelvo y le tomo el ejemplo, el día que el Señor por tu gracia te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en ese momento es como el Señor me hacía entender en su misericordia, es como cuando la persona deserta de un grupo al margen de la ley, automáticamente se vuelve objetivo militar de la contraparte y ya no necesita reprenderlo, con que esté del otro lado se convierte en su adversario.
¿Sí podemos entender eso? Entonces, Él va a tratar por todos los medios de hacerle la vida a cuadritos al creyente, a una congregación, a una familia, a un hijo. Él trata por todos los medios de que las cosas que estén en orden se desordenen. ¿Qué dice la Escritura acá para ir avanzando? Primera carta de Pedro 5:8. Ahí, devuélvase un poquito, que ahí está. ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios. ¿Y qué dice? Y velad, porque vuestro adversario, ¿cómo se llama? Ahí de una vez el Espíritu de Dios si hay alguna duda, si de pronto usted puede decir, no, es que es uno de los demonios por ahí que, no. El cabecilla directamente se lo nombran ahí. Y si el cabecilla es su adversario, todo su ejército es su adversario. Sed sobrios y velad, porque vuestro, suyo y mío, adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien qué. Esa es su labor. Como un león buscando a quien devorar. Por eso, el tema que estamos viendo, la autoridad. Porque el Señor le da autoridad a su iglesia, porque la iglesia es la única sobre la faz de la tierra que le puede poner orden a ese adversario. Vuelvo y lo repito. La iglesia de Cristo es la única que tiene la autoridad en Dios de ponerle orden al adversario. Él puede maquinar, querer acabar con una familia entera, con un barrio entero, dañar toda una cuadra, poner un barrio como el más peligroso de todos, hacer y deshacer en una parte. Y los únicos que pueden tener la autoridad para reprender las obras infructuosas de las tinieblas es la iglesia de Cristo, cuando decide usar su autoridad. Pero cuando ella misma desconoce la autoridad, el enemigo como adversario se aprovecha y trata de avanzar lo que más puede. Y hermano, y avanza hay veces con pasos agigantados. Yo no sé si en algún momento usted ha podido experimentar cómo cuando se le da lugar en las diferentes áreas de la vida del cristiano, el enemigo le ha cogido ventaja. Y hay veces le coge ventaja a la economía de la persona, hay veces le coge ventaja a la salud, hay veces le coge ventaja con los hijos. Y se los quiere poner de una manera y se los quiere poner de la otra, y se los quiere desviar por un lado y se los quiere dejar desviar por el otro. Y uno humanamente en su desespero comienza, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y está bien que oremos, está bien que clamemos, está bien que gimamos. Pero hay momentos en el que es necesario usar la autoridad. Porque Dios para eso se la dio. Para usted le pueda decir, se pueda parar firme en la fe. Por eso, mire lo que está diciendo allí el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, al cual resistirle ¿qué? Firmes
¿Cómo se le resiste firme? En la fe. Diciéndole que lo que él está haciendo no lo puede hacer. Y no lo puedes hacer por esto y esto y esto. No lo puedes hacer. Tienes que soltar tal cosa. Tienes que soltar aquí. Tienes que soltar allá. Te ordeno en el nombre de Jesús. Y él sabe, el adversario sabe, y sus demonios, todo su ejército sabe clarísimo. Tienen totalmente mapeado en sus mentes desde hace miles de años quién es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos entendemos eso? Pero hay veces no se usa la autoridad. Entonces él se mete a tratar de descuadernar la vida del creyente, poniendo tantas cosas, poniendo enemistad, poniendo cosas en el hogar. Hermano, ya hay cosas tan sencillas, pero que se desvirtúan dentro del hogar. Contiendas, disensiones, pleitos, tantas cosas. Y uno en su descuido, porque yo lo llamaría para uno descuido, uno se descuida y deja ingresar a su hogar cualquier cantidad de situaciones de pleitos y de enredos entre los mismos esposos, entre la esposa y el esposo, entre el esposo y los hijos. Porque la gran pregunta es, a él, a ese adversario, según la Biblia dice el apóstol Pablo, resistirle firmes en la fe. O sea, ¿se le puede parar uno de cualquier manera o tiene que parársele firme? Tiene que parársele firme. Pero si la persona no sabe la autoridad, ¿cómo se puede parar firme? O si la persona está viviendo la mitad de vida cristiana y la mitad no, ¿será que se puede parar firme? No se puede parar firme. No se puede parar firme. Para que usted se le pueda parar en autoridad firme al adversario, lo primero que tiene que estar definido es de qué bando se está. ¿Sí entendemos? Porque si resulta que usted va a reprender, por decir algo, un espíritu de robo y usted es un ladrón, pues el mismo Satanás le mueve la cola y se le totea la risa y dice, pero que usted es de los nuestros. No hay autoridad. Para que haya autoridad, tiene que estar definido en qué bando estoy. Estoy en el bando de Dios, tengo que estar en el bando de Dios. Y tengo que tener claro en mi espíritu de que el otro bando no se me pierde nada y no tengo nada que hacer del otro lado. Las personas, y el ejemplo más claro es la persona que está en un país como este, donde se ven tantos estos ejemplos, donde se ve las gentes que están al margen de la ley, haciendo lo que la ley les prohíbe. ¿Qué pasa? Que en algún momento los que están del lado de las fuerzas militares, usted se imagina que si ellos de alguna manera fueran a ejercer su autoridad y pertenecieran a un bando y al otro también, sería complicado, y por eso cuando se han dado cuenta de esas cosas, automáticamente lo desvinculan de uno de los dos bandos, porque es imposible que se pueda ejercer los dos bandos. Que se miran muchas cosas, sí, pero que en el mundo espiritual está totalmente diseñado y trazada una línea. Y el Señor dice, resístale firme en la fe, pero tienes que tener definido de qué bando estás. Pero si estás de que aquí hay un bando y aquí está el otro, y de vez en cuando yo pongo un pie en este bando y otros días decido poner el pie en el otro bando, ahí no hay nunca autoridad. Ahí no hay nunca autoridad. Porque tú podrás reprender, tú podrás darle orden que no, pero como no se tiene la autoridad, no se obedece absolutamente nada de lo que pasa. Y usted dice, ¿pero qué pasó? Mire que vinieron a hacerme tal cosa, vinieron a hacerme daño.
¿Y qué sería? Como si Dios no me hubiera guardado. ¿Y qué sería? Reprendí esos espíritus de robo que estaban en esos hombres y como si no hubiera dicho nada. Como si no hubiera autoridad en mí. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué bando la persona se encuentra? ¿Se encuentra en el bando de Dios? ¿O hay veces del bando de Dios se pasa al bando del mundo? Porque el mundo entero es el que está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, en ese bando no puede pasar nada. Usted no puede pasar, eso es como una línea invisible. ¿Ya ha escuchado las líneas invisibles de los sectores? Y usted no ve ni una cuerda ni nada. Pero los muchachos llegan a una parte y es que otro dijo que de aquí para allá no se podía pasar. Y si pasan, asumen las consecuencias y se devuelven y andan en su pedazo. Pero si lo ven del otro lado, yo me hablaba con una persona ayer, que lo saludé un momento, y él en los temas del evangelio no se ha definido en qué bando está. Todavía no se ha definido. Y con base en este tema, me dice, no, me voy porque voy a ir por allá, que voy a estar en cierto lugar y voy a estar orando por una persona que está enferma y esto y lo otro. Y sale la gran pregunta, ¿y con qué autoridad lo irá a hacer? Porque la persona puede decir, yo voy a ir a orar por un enfermo y a reprenderle la enfermedad al otro, pero si no hay autoridad, porque simplemente no se ha definido, porque la persona simplemente se le da lo mismo por ahí, tomarse uno que otro trago el fin de semana, lo han visto por ahí fumando, pero sí dice, no, yo voy a ir a orar, pero la gran pregunta es, ¿con qué autoridad? Para que la persona tenga autoridad, tiene que tener uno definido si estamos en Cristo o estamos en el mundo. ¿Cuántos entendemos ese principio? Pero si no, no. Si la persona no define, no hay nada. Hay que entender eso con gran profundidad. Y ahí dice, al cual resistirle firmes en la fe. Mire lo que dice ahí el 9 de seguido. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En qué? En todo el mundo. O sea, todo el mundo, todos los cristianos de todas las lenguas, de todos los idiomas que habitan a lo largo y ancho del planeta Tierra, tienen el mismo adversario. ¿Cuántos entendemos eso? Tienen el mismo adversario. Y entonces es allí donde hay que resistirle firme en la fe ante la situación. Entonces, es importante entender que de todo esto de la autoridad, la iglesia a la luz de la palabra uno puede conocer un 3% de todo lo que se necesita, pero que es necesario que en algún momento nosotros dependamos del Espíritu de Dios en el resto 97% o en el gran porcentaje de eso, de la autoridad. Es necesario contar con la ayuda del Espíritu Santo porque Él sí sabe qué es lo que se mueve del otro bando. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces la autoridad está allí y uno no sabe a qué se va a enfrentar, pero necesita la dirección de Dios para saber delante de qué se está enfrentando. Ustedes se acuerdan del rey David cuando él consultaba a Dios, iba y le decía, Señor, ¿ganaremos la guerra? ¿Podremos salir contra ellos? ¿Tú nos darás la victoria? Y si Dios le decía, sí, vayan, yo estaré con ustedes, él salía. Si no, no. Nosotros como hijos de Dios no podemos, o sí lo podemos hacer, no debemos
aventurarnos a cazar guerras sin pedirle la dirección al Espíritu de Dios, para saber si tenemos el nivel de autoridad para medirnosle a la situación. Porque hay veces no tenemos el nivel de autoridad y necesitamos el revestimiento de la autoridad que necesitamos para el asunto que usted vaya a enfrentar. Pero que todos los días el Señor te reviste de autoridad, te reviste de autoridad. Y te puede dar la autoridad cada día. Te puede dar autoridad cada día. Pero es necesario que usted y yo no enfrentemos cosas sin saber si tenemos la autoridad para meternos en ese asunto o no. ¿Cuánto lo podemos comprender? Y hay veces, hermanos, necesitamos autoridad y que Dios nos revista de autoridad. Que Dios nos revista de la autoridad, de su poder, de su gracia. Muchos hombres de Dios aprendieron a los golpes, pero tuvieron que aprender hasta que el Espíritu de Dios les fue enseñando esos niveles de autoridad que se tienen. Mire lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 4. Lucas, Evangelio, capítulo número 4. Lucas, capítulo número 4. Dice Lucas 4, verso número 5 al 8. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Servirás. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que rescatar de acá es que el enemigo le habla al Señor Jesucristo y le dice que todos los reinos se los va a dar si postrado lo adora. Todos serán tuyos. Pero la Biblia no desmiente de que Jesús le ha dicho: Satanás, tú eres un mentiroso, eso no te pertenece. A él le fueron entregados. Los reinos de la tierra le fueron entregados. ¿Cuántos entendemos ese principio? Le fueron entregados de alguna manera. Todos los reinos de la tierra le fueron entregados, dice él. Toda experiencia que se tenga y toda situación, el Señor la vivió aquí, en esta situación tan puntual, de ver cómo Él, el dueño de todo, está Satanás diciéndole que a Él le fue entregada. Y que es muy importante nosotros entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que esa autoridad tiene su peso también. Mire lo que dice Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Ya lo encontró? Y los bendijo Dios. ¿Quién fue el que los bendijo? A la creación, a Adán y Eva los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él les dijo que primeramente los bendijo Dios. Segundo les dice: oiga, fructifiquen y multiplíquense. Pero mire que aquí les dicen:
sojuzguen y señoreen. Sojuzguen y señoreen. Mire que la palabra sojuzgar significa hollar, sojuzgar, servidumbre, someter, sometan. Positivamente conquistar, raíz primaria, pisotear de aquí, desdeñar, positivamente conquistar, conquisten, sujeten, sojuzguen, sometan, sujeten. Entonces tenían la autoridad plena sobre la tierra Adán y Eva. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué le había dicho el Señor? Sojuzguen, sometan la tierra con todas las cosas que tienen. Señoreen, manden sobre ella. Pero es que aquí Satanás viene a decir que le fue entregada. ¿Se acuerda el ejemplo que les decía de la línea invisible? Adán y Eva violaron el pacto que Dios les había dicho, la ordenanza, y automáticamente el cristiano, o más bien el Hijo de Dios, en el momento que está obrando en maldad, haciendo y cometiendo pecado, él está no solamente desobedeciendo a Dios, él, entre el pecado esté allí, él está entregando su autoridad. ¿Usted sí puede comprender eso esta mañana? ¿Cómo entrega a un cristiano su autoridad? Cuando le da lugar al pecado. Cuando Adán y Eva entregaron la autoridad del huerto del Edén, allá en Génesis capítulo 3. Ellos pecaron, Dios los sacó, y el que dijo, a mí me pertenece esta autoridad porque me están haciendo caso es a mí, fue el diablo. Y vino y se la restregó en la cara al Señor Jesucristo y no pudo decirle nada, porque dijo sí. Lo único que pudo decirle fue, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Del resto no le refutó nada de lo que le había dicho. Dijo, se las doy si quiere, porque a mí me fueron entregadas. El pecado hace que usted y yo, Dios nos guarde, le entregue la autoridad al enemigo. Para que él haga muchas cosas. El pecado se enseñorea de la persona y lo que está haciendo, lo que está buscando Satanás es que él va tras de que tú le entregues lo que él le robó con astucia a Adán y Eva, que él le entregue la autoridad. Porque si el cristiano pierde la autoridad, no se va a poder levantar a reprenderlo, no se va a poder levantar a hacerle guerra al adversario, no va a poder darle la orden de que se vaya de un lugar, porque no ve que no tiene autoridad. Por eso quiere someter a la persona al pecado, para que estando en pecado, la persona ve que él se le metió con la economía y lo va a reprender. ¿Y cómo lo va a reprender? Y se le metió con esto en la casa. ¿Y cómo lo va a reprender? Si perdió la autoridad. ¿Por qué la pierde? Porque el pecado hace que uno pierda la autoridad. Él trata todos los días con sus artimañas de que uno le falle a nuestro Dios para que el cristiano pierda cada día autoridad. Gracias damos a Dios por Jesucristo y por su palabra que dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él dice en su palabra, si alguno que vayamos y confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios no quiere que el ser humano, el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, siga perdiendo la autoridad. Porque sabe que si pierde la autoridad, no haya cómo defenderse ante las acechanzas de un mundo tan hostil. ¿Entendemos ese principio allí? Ante una situación tan compleja, ahí vea, entregó la autoridad. La palabra señorear significa pisotear, subyugar, específicamente destrozar, estar a cargo. Estaban a cargo de todo el huerto, de todas las cosas, dirigiendo, dominar, enseñar,
mandar, marchar, señorear, señorearse. Toda la autoridad la tenían ellos. Pero al pecar, pierden la autoridad. Y uno se da cuenta que después, a través del pecado que se mete en la raza humana, Dios decide, allá en Génesis 9, o en Génesis 8 mejor, darle fin a la raza humana solamente salvando a 8 personas. Pero cuando Noé desciende del arca, el Señor lo bendice. Vamos a ver la bendición que le da. Génesis capítulo número 9. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano ¿son qué? Son entregados. Pregunta: con base en Génesis 1:28, Dios le dijo a Noé: sojuzguen, enseñoree, pisotee, mande usted, decida usted. Lo bendijo, le dijo: multiplíquese, le dijo: ensanche todas las cosas. Mire, ahí está la palabra. ¿Qué le dijo? Le dijo: fructifique y multiplíquese, llene la tierra. Pero ya no le habló de sojuzgarla, ya no le habló de que se enseñoreara por ella. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esa autoridad que al hombre le había entregado, él ya la había perdido. Por eso era necesario que viniera Jesucristo, el Hijo de Dios, a recuperar esa autoridad. ¿Cuántos se alegran por eso? Por eso es que si no es en Cristo, no hay autoridad. Solamente en Cristo hay autoridad. Porque no es que el hombre la perdió. El hombre perdió la autoridad. Y esa autoridad es la que es necesaria que tú y yo entendamos que Jesucristo recuperó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, cuando Satanás vence al hombre con el pecado, toma posesión de las cosas. Él quiere hacer pecar a la persona para tomar posesión de las cosas. Él quiere con el pecado enseñorearse de las cosas para que la persona no tenga autoridad. Él quiere, Satanás busca de alguna manera hacer pecar al sacerdote de la casa, de que él tome malas decisiones económicas, para que él pierda la autoridad, y perdiendo la autoridad, sabe Satanás que tiene ganada, gran avanzada allí en ese hogar. Yo le hablaba esta mañana a mi madre mientras la llevaba para viajar. Le decía: note una cosa. Le dije: note una cosa. En cualquier lugar, en cualquier hogar, revise quién tiene la autoridad, sino el que tiene la plata. El que maneja el dinero tiene la autoridad. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Tratar de que el hombre que Dios ha puesto como sacerdote de la casa, él tome malas decisiones económicas, él invierta mal, él se endeude, él tome malas decisiones, y termina la situación en que su esposa, que bien está de su ayuda idónea, termina diciéndole: ¿sabe qué, mijo? Déjeme, yo mejor administro, porque
No, esto está muy complicado. Las decisiones que está tomando usted están muy complicadas. ¿Y qué termina cediendo él? La autoridad. Termina cediendo la autoridad. Y entonces, aún los hijos necesitan para un lápiz y el papá puede estar ahí, pero ellos voltean a ver a la mamá: mamá, ¿me da para comprar un lápiz? ¿Y por qué eso? Porque el enemigo trabajó engañando la mente de esa persona, haciéndole creer que es un torpe para tomar decisiones, para que él ceda la autoridad. Y no porque esté mal de que la esposa tenga a cargo ciertas cosas. Lo que pasa es que el orden divino es el que no se puede violar. Porque cuando la persona ya se desvincula de la autoridad, entonces, cediendo él la autoridad en la casa, van creciendo los muchachos, o lo que pase, cualquier cosa, y entonces, voy a poner un ejemplo. El joven necesita, o la señorita necesita un permiso. Y él sabe que necesita un permiso. Y bueno, no es que él va a salir a ver una película con los amigos. Y hay veces el hombre ha cedido tanto la autoridad que él voltea a ver a la mamá. Yo no sé, mijo, eso hable con su mamá. Ella mirará si le da permiso o no. ¿Qué hizo el enemigo? Le vino robando la autoridad. Le comenzó a quitar la autoridad. ¿Y por qué él ha comenzado a perder la autoridad? Por las malas decisiones que ha venido tomando. El enemigo le sale al paso y las malas decisiones que él toma le hacen que él pierda la autoridad. Y así es. Usted puede entender lo que esta mañana el Señor nos va a explicar. ¿Y por qué es necesario? ¿Y por qué es necesario de alguna manera que esto nos sirva para orar al Señor? Porque en el orden divino, mis hermanos, en el orden divino, el orden establecido por Dios, no por los hombres, por Dios, para que ese adversario entienda que hay un orden sacerdotal en tu casa, es porque esa figura varonil que puso el Señor también es necesario que se levante como una autoridad espiritual en la casa. ¿Cuántos entendemos eso? Pero hay veces hasta la persona cristiana, por falta de conocimiento, porque eso le pasa a la persona por falta de conocimiento, escucha uno decir con orgullo y jactancia, diciendo: no, es que mi marido, como está medio a convertir, yo soy la autoridad espiritual de la casa. Ese no es el orden de Dios. Y la mujer sabia que edifica su casa debería cada día es: Señor, reviste a mi esposo de la autoridad, dale, Señor, la sabiduría, dale, Señor, el entendimiento, dale, Señor, cada día las capacidades, el intelecto, la inteligencia, la sabiduría, para que él ocupe su lugar sabiamente, sin llegar al maltrato, sin llegar a la opresión, sin llegar a las cosas que no convienen, porque ese es el orden divino. Ese es el orden divino. Y por eso el enemigo ha trabajado en la autoridad del cristiano tanto para tratar de apocarlo en ese tema. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, amén. Porque solamente en Él podemos tener las cosas. Y como le digo, como se cede la autoridad, entonces muy seguramente el padre de familia
puede decir, oiga, sí, no está bien, no quiero que vayas al cine, no quiero que vaya por allá. A mí ese amigo suyo no me genera como muy buena confianza. No, en esta oportunidad no te autorizo de ir por allá. Pero aparece la esposa y viene, no sé cómo le diga, esposo, negro, bebé, no sé cómo le dirá. ¿Por qué no vas a dejar ir al niño? Ay, él solamente va a ver una película. Ya, pero ¿no escuchaste que ya le dijo que no? Pero como él ya perdió la autoridad, no, déjelo ir. Ah, es que usted como siempre, todo amargado, no respeta la autoridad. Y él, ya en su desespero, porque trató de tomar una decisión, pero como se la revocaron, ¿sabe qué termina haciendo? Se levanta de la silla furioso de la impotencia de que no tiene autoridad y la mira y le dice, ah, usted como siempre, hágase lo que se le dé la gana, y sale y se va, azota la puerta y se va. Porque yo aquí digo algo y se hace lo que usted dice. Entonces, pregúnteme si él se atreve de ahí en adelante a volver a tomar una decisión. No viene a buscarlo cualquier cosa, no, es con ella. Háblense con ella, háblense con ella, háblense con ella. Y resulta que en el hogar se pierde el diseño. Y usted dice, pero ¿por qué será? Yo hago, si es que no sé qué, y yo trato, y yo también reprendo, pero es que hay un orden, una cabeza que Dios ha dejado, una autoridad que Dios ha puesto. Lo que tenemos que hacer es permitirle al Señor, orarle al Señor, para que Dios, en su bondad y en la autoridad de Cristo, suelte esa mente de ese esposo y deje de tomar tantas decisiones tan nefastas y se pare firme frente al camino de la fe y decida asumir su responsabilidad como sacerdote de la casa. Allí tiene que estar el foco. Espíritus inmundos, Satanás mentiroso, suelta la mente de mi esposo. No lo vas a apocar más, no lo vas a disminuir más, no lo vas a tener un poco menos. Es allí donde el foco tiene que estar, tomando la autoridad en Dios y haciendo que en su casa el modelo establecido por Dios sea el que brille. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hasta ahí vamos a dejar por hoy. Pero es necesario, hermano, que trabajemos en la autoridad. Porque la autoridad del cristiano no sabe si se debe enfrentar o no. Y hay veces las hermanas han terminado tan cargadas con todo. Ella les toca ir a mercar, ella les toca los servicios, ella les toca aquí, ella les toca allá. Ella también define lo de los hijos, ella también frentea con todo. Aparece el cobrador y ella es la que tiene que salir a la puerta porque el marido no aparece por ningún lado. Y si está por ahí, vaya mija, aquí está la puerta. Porque el enemigo sutilmente sabe que si le quita la autoridad al que Dios ha puesto, él conoce cuál es el orden de Dios para todas las cosas. Lo que hay que es orarle al Señor para que Dios ordene los pasos del hombre y devuelva a la autoridad que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y las cosas Él las ponga en orden. Padre, tú ayudarás a mi esposo a tomar buenas decisiones, tú lo afirmarás en el camino de la fe, tú lo ayudarás, pero este hogar, pero mi casa, pero mis hijos, este tema se pondrá en orden porque el enemigo va a querer. Así como le quitó la autoridad a Adán y a Eva, él va a buscar cómo le quita autoridad al cristiano cada día y le pone la vida a cuadros hasta que él entienda que tiene que recobrar la autoridad que un día perdió. Amén. Póngase sobre sus pies y oramos al Señor
sobre este particular un momento. Padre, yo te doy muchas gracias. Creador de los cielos y de la tierra, mi Padre celestial, gracias porque solamente en ti podemos entender que todo tiene un orden, que todo tiene una autoridad, que todo tiene, Señor amado, un orden establecido desde los cielos, Señor amado. Padre de la gloria, a ti te damos, Señor, alabanza, te damos, Señor, adoración, te damos, Señor, gratitud. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo de la gloria, a que todas las cosas se pongan en orden, mi Señor amado. La autoridad, Señor amado, hay una gran falencia en los hogares del pueblo cristiano, hay una gran falencia de pérdida de autoridad, Señor amado, porque en mucho pueblo del Señor ha sido ella la que ha conocido el Evangelio y por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, nunca le ha orado al Señor para que Dios restaure la autoridad en ese varón, Dios ponga lo que tenga que poner ahí en él, sino que ha sido ella la que ha tomado las riendas de las cosas espirituales de la casa, mi Padre celestial, no solamente de eso, de la economía, de todo lo que se mueve, aún de proveer las cosas que son necesarias y básicas para el hogar. Oh mi Padre celestial, Señor amado, te pedimos, Señor amado, que tú nos des la capacidad para entender esta palabra y para mirar que en Cristo Jesús hay un nuevo horizonte en Cristo Jesús para todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome asiento. Gloria al Señor. Póngase cómodo. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos. Yo no sé si usted, con todo lo que el Señor nos permitió hablar en estos 50 minutos, casi una hora, se identificó con algo de la autoridad de Dios. Amén. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Padre, te damos muchas gracias, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, mi Padre celestial, por bendecir a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia aquí representada, los que están por las redes y los que están aquí presencialmente, Señor amado. Gracias por bendecir su trabajo. Gracias por bendecir la obra de sus manos, por bendecir su economía, Rey de la gloria. Señor, tú eres poderoso para abrir las puertas, para desatar los contratos, Dios de la gloria, que se necesiten, Rey de la gloria. Esos contratos que necesita que lleguen a las manos de tus hijos y de tus hijas. Señor, desata a esos clientes, Padre bendito de la gloria. Envía a tu ángel, Dios de la gloria, que vayan y sean, Señor amado, guardando los negocios, las empresas, enviando, Señor, esa clientela para todos los hermanos, para los que son independientes, para los que son empresarios, para los que tienen puntos de venta, Rey de la gloria, para los que están buscando empleo, Señor, que tú mismo te glorifiques. Señor, gracias, Todopoderoso. Como dice tu palabra en el Salmo capítulo número 20, versículos número 2 y 3. El Señor te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, Rey de la gloria, Señor amado. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Rey de gloria. Padre, gracias, Señor amado. Mira las ofrendas de mis hermanos, mira los diezmos, mira las primicias, mira el protemplo, mira la canasta de amor. Todas las cosas que ellos han dado en este lugar, haz memoria de sus ofrendas, haz memoria de sus ofrendas, haz memoria de sus ofrendas, Dios de la gloria. Señor, págales, recompénsales, bendíceles, Dios de la gloria, cada día, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede hacerlo? Gloria al Señor. Bendito sea Dios.